vamos a ceder la palabra a Joaquín Armando Terrazas Ibarra, por favor. Él es psicólogo de profesión, ha publicado los poemarios Onirismo, El monólogo, Jardín sitiado y Ciénaga Verde. Ambidiestros es una coautoría que hizo con Valeria Sandi, recopilatorio del taller de poesía homónimo al que pertenece y que es dirigido por Gustavo Cárdenas, asimismo en el libro recopilado Fantasmas y Quimeras de España. Ha publicado en revistas nacionales en México y Venezuela y ha editado las fanzines Ojo en la Tinta y Orgía Poética. Ha participado de festivales de poesías nacionales, como también en Cuba y México. Así que, pues, bienvenido, Quincho, la palabra es tuya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están acá. Gracias por la invitación. Vamos a seguir el ritmo de las 4 preguntas o las 4 ideas que se han planteado, ¿verdad? Bueno, imagino que sí. Ya, en base a lo que estabas planteando anteriormente, yo veo, o más bien tengo la impresión de que no habría o sea, creo que no es correcto llamarle a la poesía o a esta especie de género, o no sé, de rama poesía política, porque la poesía y el arte en su conjunto siempre van a ser políticos, porque están expresando un discurso, ¿no? Que puede reflejar o no el momento histórico y político que se vive en una determinada realidad. Entonces, el artista y particularmente el poeta expresa estos impulsos que viven a su alrededor. Los puede expresar de manera consciente o inconsciente, porque ya sea que el artista o el poeta, por acto u omisión, expresan una posición, ¿no? De una realidad en la que vivimos, puede decidir hablar o no de esa realidad que le está circundando, que está alrededor suyo. Y si deja de hacerlo, si no va a expresar esa realidad, también es una posición política frente a esa determinada realidad. Yo, por ejemplo, en base a lo que estaba planteando, lo que decía anteriormente la compañera, diría yo, no solamente esa poesía de crítica, esa poesía que podría llamarse, digamos, revolucionaria, digamos, que luego yo tengo una idea sobre aquello. Porque, por ejemplo, los modernistas, ¿no? Son un ejemplo de una expresión que se estaba dando en el proceso del desarrollo capitalista en el país y también en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo que se estaba dando en todo el mundo, y el modernismo surge como una visión, ¿no? Dentro de la cuestión artística. Y algunos de estos poetas, probablemente de Buenas los más grandes noches. poetas que ha tenido el país, ¿no? Es Freire, ¿no? Que en términos políticos, Freire llegó a ser ministro de Bautista Saavedra, un republicano, a inicios de los 20, y Tamayo también fue un diplomático de los liberales. Ambos, obviamente, estaban en términos políticos y partidarios, incluso comprometidos eh, en puestos de gobierno, pero sin embargo, esto no se convirtió, o su poesía, que es su poesía modernista, no se convirtió en una especie de panfleto u oda ni al liberalismo ni al republicanismo, ¿no? Sin embargo, esta vanguardia que era el modernismo era una reacción también de tipo política, y en sus poemas se ve el reflejo de esta vanguardia, que se puede ver en las novedades en su proposición estética. Les decía que yo creo que toda poesía y todo arte es político, refleja una posición, ya sea como acto u omisión. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que se pudiera plantear poesía política como una poesía que sea exclusivamente de tipo, qué sé yo, revolucionaria o una cosa así. Otra cosa es ver la poesía desde un punto de vista discursivo, principalmente, de una poesía que se pueda reivindicar de protesta, o que plantee en su discurso la necesidad de poner en pie una u otro tipo de sociedad, que llame a la reflexión sobre las realidades de desigualdad, y de eso hay bastante en el país, ¿no? Entonces, en ese campo yo he anotado algunos nombres, algunas cosas que me parecen importantes.
no están en orden cronológico, sino en el orden en el que yo he venido más o menos acordándome y también que tengo cierto aprecio, ¿no? Y entre ellos, Óscar Alfaro, obviamente con El pájaro revolucionario y otras obras, La ordalia inconclusa de Ramiro Barrenechea, el gran Roberto Chazú, una persona a quien yo admiro mucho, su poesía, sus libros particularmente Morada del Olvido, Provincia del Corazón, donde están inscritos los grandes poemas a Santiago Chambi, donde está este país, no país, no es esos poemas que tienen mucho que ver con esto. Eduardo Mitre, en su libro Confirmaciones y Penurias, su poema Septiembre, Eliodoro Ayllón, por supuesto, con el Pido la Palabra, Yolanda Bedregal, con un verso que recuerdo desde que era muy chico, que dice: me gustan los perros callejeros, son anarquistas, no cuidan la casa del burgués, ¿no? Pedro Shimose, que tiene una posición que me parece que si bien no es estrictamente panfletaria, es hermosa en cuanto a cómo plantea la soledad y la miseria en el fado del hombre que cargaba su pena. Eh, la, 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 la conocida revista Camarada Mauser de Humberto Quino, de Jorge Campero, de Julio Barriga, Luciano Durán Boger y su Geografía de la Sangre, como mencionaba anteriormente, Espinal también, por supuesto, con las oraciones a quemarropa, y algo que yo descubrí en una tienda de libros usados que no esperaba conocer, que era Alain Messili, ¿no? El que en algún momento hemos debatido este tema en algún grupo, y ese es el poeta terrorista. O sea, que genial profesión, digamos, para un poeta. Y su libro, el libro que yo que tengo, es Poemas al Extremo, Neftalí Morón de los Robles, El Canto de los Llanos y los Andes, por mencionar algunos, ¿no? Donde en estas obras se menciona o se advierte un compromiso político abiertamente de izquierda, o anarquista, o socialista, o en alguna de estas variantes, ¿no? Ellos han hecho más o menos, me parece, esta idea que tiene Celaya, ¿no? Que dice: la poesía es un arma cargada de futuro. Ellos avisoraban por una parte la denuncia, y por otra parte planteaban qué es más o menos lo que ellos estaban, qué es lo que ellos más o menos estaban diciendo o querían llegar a un otro tipo de sociedad. Básicamente yo creo que no solo hay, en términos, por eso decía, no hay una poesía política solamente en términos de plantear un cambio revolucionario, porque las posiciones políticas están ahí de manera abierta, consciente o de manera inconsciente, reflejando un momento, un determinado momento histórico en el país, de los muchos que hemos tenido. Por ejemplo, la poesía de Sáenz. La poesía de Sáenz es una poesía, a mi parecer, de mucha introspección, una poesía un tanto oscura, que trata de mostrar esos bajos de la paz y ese reflejo del bajón del proceso revolucionario del 52, que termina con la instauración de un gobierno que no cumple con las aspiraciones ni de los obreros, ni de los campesinos, ni de las clases medias que pusieron su, qué sé yo, que le dieron a esto mucho y que no logró consolidarse las aspiraciones de esta mayoría nacional. Entonces, esa poesía introspectiva me parece que tiene que ver mucho con eso que hace Jaime Sáenz. Al mismo tiempo, y digamos, por el otro lado, está también Matilde Casasola. Para mí, una poeta, probablemente la poeta viva más grande que hay en este momento, a mi parecer, y refleja mucho ese otro paisaje, mucho más iluminado, que ella sí fue una militante de izquierda, adherida al PS1, perdón, y refleja otro tipo de paisaje. Ella no plantea la necesidad de la revolución social y la instauración de un gobierno de obreros, pero refleja a este país en otra forma, a su gente, al amor, ¿no? Y ha tenido una ventaja, una sensibilidad impresionante, y ha tenido una ventaja sobre probablemente muchos otros poetas, que es el hecho de que ella es cantora, es compositora, y esa su poesía ha viajado a través de la música y la conocen muchísimas personas en este país. Entonces, pese a todo, la gente ha escuchado las canciones de Matilde Casasola, aunque no sepan que es ella, conocen su música, han conocido a otros poetas por la misma vía de Matilde Casasola, porque la poesía continúa siendo en nuestro país, por el mismo atraso
cultural, económico, ¿no? Continúa siendo todavía una cosa más o menos que de intelectuales, de ciertas capas de la clase media que tienen esta ventaja, digamos, de acceder a la poesía que todavía no es accesible para las grandes mayorías. Finalmente, creo que de los 80 en adelante hay un bajón también tanto en los personajes que fueron revolucionarios o de izquierda. Me parece que hay un bajón, bajaron las armas, que la poesía surge ahora más como los discursos, las formas en que se está haciendo la poesía tienen más de experimentación, entre comillas, porque me parece que hay mucho que ya se ha experimentado y no sé si aquí estamos inventando alguna cosa nueva en experimentación en el lenguaje, pero hay un ensimismamiento, ¿no? Hay una poesía para poetas, me parece eso, hay un mayor distanciamiento de esta poesía de la realidad nacional, y probablemente este individualismo es un reflejo del neoliberalismo que se instala en el país a partir de los años 80 con el 21060 y todo esto, ¿no? Hay nuevos discursos, a mí me parece una voz sumamente interesante lo que está haciendo César Antezana, ¿no? Y sus libros, los que yo conozco, los que he logrado adquirir porque tampoco han sido tan fáciles, El cuerpo imperfecto y el Masochistic, que desarrollan un hilo conductor y una postura política con una orientación que tiene que ver con un debate de este momento, ¿no? Que, bueno, ahora sí, pero es antiguo ya, pero que tiene ahora mayor cabida probablemente en el país y que tiene que ver con esto del feminismo, las diversidades sexuales. Él tiene un hilo conductor que me parece importante en el que se está desarrollando. Entonces, yo creo que pese a existir esta poesía política de la que estábamos hablando en el términos discursivos, hay una que es básicamente de tipo denuncia. No ha habido en el país una poesía revolucionaria que se plantee, que pueda tener esa mira de la transformación social profunda. No ha alcanzado, por ejemplo, los poetas o algún poeta a llegar al punto que ha llevado la Asamblea Popular del 70, que es el punto más álgido que ha tenido el proceso revolucionario boliviano y que fue aplastado por Banzer, ¿no? Que ya planteaba las bases de una nueva sociedad de tipo socialista de manera abierta. Y esto no está reflejado en los poetas de la época, porque no han logrado, me parece, estos poetas ese arraigo con la realidad del momento, ¿no? De las perspectivas que planteaba esto, que eran muy claramente avanzadas hacia el campo socialista. Entonces, no han llegado a eso. Y pienso que no se ha llegado a ello porque es el resultado también de un atraso económico, por tanto cultural en el país, de su economía combinada, que no llegó a dar a luz al poeta de la Revolución Boliviana, que estuvo en este momento en 1970, que exprese ese proceso revolucionario, el más alto hasta ahora. Y me parece que esa es una tarea que todavía queda pendiente en el país. Esa es más o menos mi idea.